En un mundo como el nuestro, sacudido por grandes crisis familiares y la confusión de las sectas, Dios ha traído un renovado interés en su palabra. Esté con nosotros mientras el Espíritu Santo habla a su vida y al corazón de Miami. La Iglesia Bautista Estrella de Belén, situada en el 510 East 41 Street en Hialeah, con el teléfono 305-6961-243, presenta su programa Una Visita Pastoral. Bienvenidos, estimados televidentes, a nuestro programa Una Visita Pastoral. Este es el pastor Javier Sotolongo, de la Iglesia Bautista Estrella de Belén. Esta noche tenemos un programa un poco diferente porque vamos a tener una entrevista, y esta entrevista tiene como objetivo pues ver la mano del Señor en una vida, en una familia, cuando parecía que todo estaba perdido. Queremos que usted escuche todo esta entrevista y queremos también que usted solicite al final la entrevista a través de un DVD o a través de un cassette, si quiere oírla, porque sabemos que va a ser de gran bendición y usted puede llevársela a otras personas para que la vean, para que la oigan también. Así que va a usarla para evangelizar a otras personas. La persona que tenemos aquí con nosotros, que dentro de un momento vamos a entrevistar, trabajó para la seguridad del Estado en Cuba y tenía un objetivo, que él nos va a decir en un minuto cuál era ese objetivo. Y hoy él nos va a contar qué pasó en su vida y por qué hoy él conoce al Señor Jesucristo. Jorge, bienvenido a nuestro programa, una visita pastoral. Quisiera, Jorge, que tú nos digas quién tú eres, de dónde tú vienes, tu niñez, de qué parte de Cuba tú eres y qué pasó en los primeros 10 o 15 años en tu vida. Bueno, en mis primeros años, primeramente nací en la ciudad de Bayamo, oriente de Cuba. Ahí en esta ciudad, en el reparto Siboney, nací en un hogar que no conocía a mis padres, a mi mamá, porque a los 14 meses de nacido, mi madre murió, quedé huérfano, mi padre me abandonó, y entonces unos amigos de mi mamá me adoptaron y ellos me dieron sus apellidos, fueron los que me criaron. Crecí, mi infancia fue feliz con esos padres que tuve. Le doy gracias a Dios porque desde ese primer momento en que yo nací, Dios estuvo cumpliendo la promesa en su palabra. La primera dice, no os dejaré huérfano. En segundo lugar dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces, Jorge, ¿tú no conociste a tu mamá? No, mi mamá murió a los 22 años. Había quedado embarazada de mi papá nuevamente. Él tenía otro romance en La Habana. Él había sido combatiente del ejército rebelde y entonces iba a La Habana a trabajar. Siendo un joven a los 16 años, 15. Estamos hablando de los años 60, ¿no? 70, por ahí. Bueno, yo nací Cuba. en el 63, allá en el 63, ya pasando la etapa de estudio, cuando me encontraba en el Instituto Preuniversitario 21 de octubre estudiando, allí hubo cambios en mi vida. Yo había sido un niño como todos los niños que crecieron, que nacieron bajo el régimen de Fidel, donde diariamente se le adoctrinaba pionero por el comunismo, donde se le inculcaba las doctrinas del comunismo y fue lo que conocíamos y lo que amábamos, a menos que no fueran personas que le inculcaran otra cosa a la realidad. ¿Tus padres de crianza eran personas que pertenecían al gobierno también? No pertenecían al gobierno, pero eran personas muy sencillas, neutrales. Usted sabe, neutrales. Entonces, allí en el preuniversitario tuve una experiencia. A mí me gustaba estudiar, quería estudiar medicina y también me gustaba lo que era la carrera militar. Un día estando estudiando en clases, viene el director de la escuela y me dijo, Pantoja, hay unos compañeros que quieren verte en uno de los laboratorios del Instituto Preuniversitario. Cuando llego allí, se me presenta un señor, se llama Jorge Luis. ¿Tú tenías qué edad? 16. 15 años para 16. Entonces él me dijo, mira, te hemos escogido a ti por tus condiciones,
por tus actitudes, por la revolución. Y queremos, la revolución te ha escogido para cumplir una misión. Le dice, mira, la CIA está trabajando, el imperialismo está trabajando en ciertos sectores y queremos que tú penetres ese lugar. En aquellos tiempos estaba de moda un episodio que se llamaba En silencio ha tenido que ser. Episodios que eran editados por la seguridad del Estado cubana y la televisión. Exacto, como una novela. Era así, una como- novela y entonces ahí estaba el héroe que era el que infiltraba la CIA y estaba 20 y pico años, 20 años infiltrando como un agente de la inteligencia. Y entonces aquello era una idealización. Yo decía, bueno, a mí me han escogido, esto es grande. Digo, bueno, a la revolución hay que servirla. Sin pensarlo, yo dije, no, para la revolución todo. Wow. Entonces, él me tomó los datos y me dijo, bueno, nos vamos a reunir en otra parte, te vamos a decir, yo te voy a decir, donde va a estar el jefe de la seguridad de la provincia. ¿Y tú no podías decírselo a tu mamá ni a tu papá? No, no, mi papá, ni mi mamá, ni nada. Nadie podía saber. Nadie podía hacerlo. Inclusive tenía una prima que era jefa de una cátedra de inglés en el preuniversitario. Cuando ella se enteró que yo empecé a ir a la iglesia, ella llamó a mi papá, que le está pasando Jorgito, es un muchacho que, tú sabes, Porque ellos te dijeron que tenías que ir a la iglesia. Bueno, en ese momento él no me Todavía. dijo eso. Él me dijo, bueno, vamos a tener una reunión con un oficial que es el jefe de nosotros, para que te conozca, vamos a preparar esa reunión. Me llevaron a un lugar en la ciudad de Bayamo, recuerdo, era una casa de contacto, que ellos le llaman, una casa de una persona cualquiera en un edificio, donde menos las personas se imaginan que eso es una casa donde se reúnen la seguridad del Estado, con agentes que son secretos. Allí me dieron lo que era el juramento militar. Entonces allí, después que firmé mi juramento militar, dice, en este momento usted forma parte de la fila de la seguridad del Estado. Me plantearon que iban a venir especialistas de La Habana y de Santiago de Cuba a entrenarme, a prepararme durante un periodo antes de ir al lugar donde ellos me iban a mandar. Entonces me plantearon que era en la iglesia, donde la CIA estaba trabajando indirectamente o directamente, la CIA. Mi objetivo fue la CIA de Estados Unidos, que estaba, la Central de Inteligencia Americana, estaba trabajando en la iglesia y que teníamos que enfocar a ese pastor de ahí de la iglesia bautista. Así que el pastor, según ellos, estaba trabajando para la CIA. Sí, tenía contacto con personas que trabajaban y tenían con Estados Unidos. Entonces me dijeron el nombre del pastor, el reverendo Francisco Álvarez Cantillo. Era en ese momento pastor de la iglesia de Bayamo, profesor del seminario teológico. Y entonces me orientaron. Primeramente, ellos cogieron y crearon, me dicen, nosotros tenemos que crearte una fachada. Y la fachada es algo, vamos a tomar de las cosas reales de tu vida, de lo pasado, y te vamos a crear una imagen creíble. Tú no crees en el Evangelio, es una historia. Entonces cogieron parte de mi vida, que me quedé huérfano, que había sido abandonado por mis padres, que no conocía a mi papá a esa edad todavía tampoco. Y entonces me dicen, tienes que coger y en un tiempo ir a visitar los centros espiritistas, conocer, estudiar todas esas cosas, que te vean en los centros espiritistas y luego ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? En mi aula había un muchacho, compañero mío, amigo de nosotros, que era el hijo del pastor, Daniel Álvarez. Entonces me dice, mira, el objetivo principal, tú no puedes ir directamente, tienes que hacerte amigo de Daniel, nunca mostrar interés de que tú quieres ir a la iglesia, sino que él te invite. Pues bueno, así ocurrió. Aquel muchacho, con el ansia de que otro conociera a Cristo, él me invita a ir a la iglesia. Y recuerdo que fue un lunes, porque fue un día de culto de oración. Y ya habían terminado el culto de oración y estaban los hermanos ahí en el pasillo. Y tú tenías, Jorge, 16 años. 16 años. 16 años. Ah, sí. Y tú eres un niño. Un joven. ¿Sí? Bueno, un hombre. Un joven. Es un niño. 16 años. Aquí en Estados Unidos, 16 años, una persona no es ni adulto.
Yo estoy pensando en la hija mía, ¿no? Que tiene 16 años Sí. también. Es decir, que la tomen para que haga un trabajo de este tipo de seguridad del Estado. Entonces ellos te crearon una imagen, Una como un imagen. testimonio, vamos a decir, Es un que testimonio. tú estabas metido, dice, en espiritismo, me dijiste. Sí, me crean en el espiritismo. Ujú. Entonces, soy un joven que no creía, nunca había oído hablar del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Me tengo que convertir. Pero yo, pues, la orientación era visitar la iglesia, pero no aceptar al momento Exacto. lo que ellos me estaban hablando, lo que me estaban predicando a aquellas personas. Cuando yo voy, yo veo allí, en la forma, lo primero que me impactó fue la forma en que me recibieron aquellas personas. Subimos a la casa pastoral, me invitó el pastor a su casa, a la casa pastoral, que en ese momento era un cuarto, la salita y la cocina y un baño, porque ellos habían intervenido el colegio bautista, donde estaba la casa pastoral arriba, y nunca le habían querido dar el local ese devolverle Sí, el gobierno había intervenido esa parte, esa parte de la de la escuela. propiedad. Y entonces tú llegaste allí como un amigo de... Yo amigo del llegué allí, pastor. el hijo del pastor invitado. Allá arriba, el pastor. ¿Tú no te sentías culpable, Jorge, un poco? Bueno, en ese momento no, para mí aquello era lo máximo, porque no conocía otra cosa. Claro, claro. Tú estabas sirviendo a la patria. Yo estaba sirviendo a la patria, y para mí era lo mayor, servir a la idea. Yo Y tenía cuando la... viste al pastor, enseguida dijiste, este es un agente de la Digo, CIA. este es el que tengo que Tenía cara de la gente de la CIA y El todo. tipo ya yo lo veía y este es el de la CIA, el hombre Prototipo. prototipo. Entonces ellos me dicen que ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, tengo que ir hasta que lograr convertirme, a dar mi testimonio que me convierto. Entonces me dice, ¿Cómo bueno, tú hiciste eso? bueno, me dan un libro que se llama ¿Cómo se hace un actor? ¿Cómo se hace un actor? Tenía que leerme el libro ese. Eso hay un libro que lo estudian a veces en el teatro. Me entregaron ese libro y estúdiatelo. Y tienes que aprender a llorar. El día que tú te pares a dar un testimonio para recibir a Cristo, tienes que llorar y hacer un teatro, aquello. Tremendo. Bueno, ahí aprendí yo a hacer más o menos. Es la vida de un actor, ser un agente de la seguridad del Estado. Entonces tú hiciste todo eso. Hice todo eso. Me convertí. Es decir, el pastor hizo un mensaje. Un dio mensaje. Y tú pasaste al frente. Entonces yo pasé al frente llorando. Y todo eso era actuación. Todo eso era una mentira sin sentir nada. Todo aquello era aquel sacrificio que me dijeron en el momento. Dice, no vas a poder. Para que la iglesia te creyera. Para que la iglesia me creyera en creyera. ti. Entonces ahí hablar del testimonio de mi padre, que me abandonaron, todas esas cosas. Y hacer entender como que me había convertido. Me dijeron, vas a tener que hacer un sacrificio, no vas a ir a fiestas, no vas a bailar, vas a llevar una vida de cura. Ujú. Entonces, dice, ese es el primer paso. Tu trabajo va a ser un trabajo a largo plazo. Entonces me dicen, nos reunimos después otra vez, me dieron la orientación y me empezaron a hablar. Después vinieron los especialistas, entonces me dijeron que el objetivo fundamental era el seminario. Que te hicieras pastor. Para que yo me hiciera pastor, lograr penetrar al seminario, entrar, hacerme pastor y en el futuro, después de ser un pastor, tratar de lograr adquirir posición dentro de las directivas de la convención para tener un control tanto de los programas anuales que se hacían, de las planificaciones, hablaba de los allí. proyectos que se iban a hacer para poderlos contrarrestar. Entonces, es decir, todo estaba funcionando bien. Todo funcionaba bien. Tú terminaste el preuniversitario. Terminé mi preuniversitario. ¿Y qué pasó Me después? hicieron que estudiara enfermería para tenerme ahí en la misma ciudad de Bayamo. Ellos me dieron de baja del servicio militar directo para que los oficiales del SIN, que son los del ejército, no me podían conocer nadie tampoco y mi trabajo que yo estaba realizando. Okay. Y entonces, ¿qué pasó? Es decir, después que tú acabaste el preuniversitario en la iglesia, ¿todo el mundo creía en ti, Jorge? Bueno, todo el mundo creía en mí y fui escalando como ellos me iban orientando. Lo primero fue... ¿Y te aprendiste la Biblia? ¿Leías la Me Biblia? leía la Biblia, cantaba los signos. ¿Te lo aprendiste? Me los aprendí.
Y entonces Nadie podía decir. nadie podía decir, esa era la orientación mayor. Una de las cosas, el objetivo me decía, por escala, vas a coger el liderazgo, a tratar de coger el liderazgo de los jóvenes y que crezcan los jóvenes. Alcanzarlo para Cristo. Trabajar y alcanzarte, llevar jóvenes, que vean que tú trabajas y ganas jóvenes para Cristo. Ahí en el Departamento de la Juventud de Bayamo estuve trabajé y creció los jóvenes, servimos como presidente de la juventud del departamento. ¿Verdad? Después el otro paso fue alcanzar lo que era el evangelismo dentro de la iglesia, el ser director de evangelismo, y allí también trabajamos en la iglesia, y lo máximo era entrar al seminario. ¿Cuántos años tuviste trabajando en la iglesia ahí en Bayamo? En la iglesia de Bayamo estuve, Desde 16 años hasta... ya después que yo me casé, a los 2 años después que me casé, nos fuimos para La Habana. Entonces cuéntame eso de que te casaste. ¿Cómo Bueno, es eso? Eso era parte del plan también. Bueno, era parte del plan. Tenía que buscarme una muchacha que fuera cristiana, que fuera de verdad, te sabe, que me pudiera apoyar, que fuera una líder, que fuera un apoyo en un trabajo pastoral. Entonces allí conocí a una muchacha, era una muchacha de doctora, estomatóloga, que fue a hacer el servicio. Ellos no te escogieron la muchacha. No, ellos no me escogieron la muchacha. Ellos, antes de que yo escogiera la muchacha, me decían que si yo necesitaba una muchacha, ellos me la buscaban. Okay. Si quería tener con una mujer, ellos me Pero a ti te llamó, esa muchacha te llamó físicamente la atención. me llamó físicamente Sí, la atención. independientemente de Aparte lo que de tú todo, estabas haciendo. aparte de todo lo que yo estaba haciendo, me enamoré de ella. ¿Pero eso estaba en el plan también, enamorarte? No, no tanto. Entonces yo me enamoré de ella. Entonces yo se los dije. Ellos empezaron a investigarla. Ella trabajaba en un Salud policlínico, en la pública. salud pública, y ellos empezaron a investigarla en el pueblo donde ella estaba haciendo el trabajo, hasta que me dijeron si esta puede casarte con ella. Wow. Uno está oyendo eso y le parece que está como leyendo un libro, ¿no? No se imagina que eso puede ser así. Entonces, te casaste en Bayamo. Me casé en Bayamo. Estabas sirviendo a la seguridad del Estado, dabas reporte Tenía que mensualmente, dar cada un 15 días, reporte de lo que estaba semanal, pasando en la iglesia. semanal o Lo que quincenal. pasaba con el pastor. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Tú tuviste Bueno, que hacer algo en una la de- iglesia, una de en la las casa co- del pastor? Sí, una de las cosas era estudiar la personalidad del pastor. Una de las Ok. cosas que me enseñaron fue cómo buscar las caracterizaciones del pastor, los gustos, qué tipo de películas ve, la radio, Ujú. todo lo que se mueve alrededor de la vida de ese pastor. A estudiar la personalidad. Este es un pastor que era muy activo en la convención, llegó a ser rector del seminario. Entonces ellos veían la posibilidad de tener el apoyo en él, siendo un discípulo del pastor Claro. Francisco, a que me ayudara a entrar al seminario quizás. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar en eso. Cuando hacían un llamado al Ministerio. servicio, al ministerio, para el pastorado, pasar adelante, llorar y sentir la conmoción esa. Pero en realidad, yo estuve sirviendo a la seguridad del Estado los 3 primeros años. Y fui viendo en aquellas personas a las cuales me mandaron a penetrar y a hacerle buscar la silla detrás de todo eso, que nunca la vi. Si la CIA no apareció. La CIA nunca apareció. El único centro de inteligencia que hubo es el del Señor, que es el que puede transformar y cambiar las vidas. Ven acá, Jorge. ¿Ya para qué tiempo tú empezaste a sentir algo diferente? Bueno, ¿Qué tiempo después de estar ya ahí? vi hacer cosas que no era el sueño y la idealización que yo tenía de lo que era la revolución. Cuando yo empecé a ver que se le estaba haciendo daño a las personas. ¿Qué tipo de daño? Bueno, uno de lo más importante, las personas, los pastores, le mandan homosexuales Si le mandan homosexuales a la iglesia. a la iglesia para ver A si la el hombre oficina. cae. Le mandan mujeres para ver si cae dentro de la iglesia y los mandan Y a que eso vengan a no la congregación. necesariamente es la iglesia donde tú estabas, eran otras iglesias. No, eso se trabaja A nivel del país completo, en las iglesias bautistas, adventistas, los pentecostales, todo tipo de La idea es denominaciones hacer religiosas. caer al pastor. Es hacer caer porque es el centro en una ciudad
moralmente y en todos los aspectos el pastor, si lo hacen caer, lo desmoralizan, la iglesia no crece, cae y mantiene muerta. No hacen una acción directa contra la iglesia, pero sí psicológicamente la destruyen. ¿Y tú sabías cuando eso iba a pasar? Eso lo sabíamos cuando iba a pasar. Sí, ustedes se reunían en un lugar y hablaban, en tal Sí. iglesia se mandó a la mujer tal, que era también de Bueno, seguridad del Estado. no me decían exactamente quién eran, porque eso siempre se guarda, ese trabajo, uno no nos conocemos unos a otros. Y por eso es el problema de la desconfianza de la gente en Cuba, de no hacer nada, porque se tiene miedo unos a Exacto, otros. exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso del pastor, en la iglesia donde tú estabas trabajando, infiltraron también mujeres allí para hacer caer al pastor. Sé de que cada vez que el pastor iba al seminario, el viaje de Bayamo a Santiago de Cuba, en la terminal había una mujer que se iba y se sentaba al lado de él. y trataba de buscar para caer. Yo conozco, esa sí ya la conocí. Se lo trataron de hacer varias veces. Qué tremendo, ¿eh? Increíble, parece una Entonces, cosa... otra de las cosas, yo fui viendo hacerle daño así, de esa manera a las personas. Dividir la iglesia, se mandaban anónimos, preparábamos anónimos con las cosas que sucedían dentro de la iglesia, que eso fue una experiencia que yo tuve después que me convertí, conocí a Cristo, que uno no debe hablar lo que nos sucede dentro del círculo nuestro de iglesia, de estarlo hablando de fuera. Y se hacían anónimos para echar a fajar los hermanos dentro de la iglesia. Sí, para dividir la iglesia y destruirla. Me pidieron en una oportunidad que hiciera un croquis, un plano de todo el edificio, donde había entradas de cada puerta, de todo eso. Y me dijeron, vamos a instalar micrófonos en el teléfono, en la oficina del pastor y en los teléfonos de la casa pastoral, para escuchar las conversaciones, cosa que fue real, pues los pusieron también. Ellos hacían una transcripción en el centro de teléfono. Había una persona que cuando descolgaban el teléfono en la casa pastoral, hacían una transcripción de todo lo que hablaban, de las conversaciones. Entonces, esa fue una de las cosas que a mí me fue chocando, ¿no? Allí me pidieron ese plano y me dijeron, vamos a colocar aquello. Entraron a la casa pastoral. Una de las cosas que hicieron fue que se llevaron los ventiladores que habían de la iglesia, que lo habían donado hermanos de otras iglesias, le echaron ácido a los componentes del audio, el amplificador, para romperlo, y si se rompe no hay otro, porque no hay de dónde sacarlo. Le pusieron hojas de pornografías en la Biblia del púlpito del pastor y en los linarios donde estaba la pianista. Sí, que cuando abrían la Biblia, cuando abrieran la Biblia, lo que iban a ver era eso. Y en medio del servicio. Y en medio del servicio. ¿Qué pasa? Al otro día ellos me dicen, le dimos duro. Y la iglesia no decían nada, el pastor en público no decía nada, no se hacía comentario de esto, está pasando esto. No, pero es que la gente no se lo... Usted sabe, eso lo hacían muy minuciosamente. Pero bueno, cuando ya se enteraban de lo que pasó, no se comentaba. Bueno, ellos trataban de hacer como que era, por ejemplo, que estas cosas sucedían, la rotura de los audios y todo esto que era el del pastor. ¿Qué pasa? Ellos miraban también si el hijo del pastor tenía fotografías de muchachas en el cuarto, no, mira, está en esto, que hace ver todo como que había sido un robo o algo en combinación, para demorizar la familia pastoral. Otra de las cosas que vi fue en un campamento de la juventud, como ellos no podían negar el permiso que daba la ciudad para la actividad, en el campamento de Palmarón. Ahí hay un arroyo que pasa y está el campamento, hay un pozo donde se toma el agua. Y entonces, cuando estaban todos los jóvenes allí, estábamos todos, me dijeron, mira, vamos a mandar una brigada de salud pública y vamos a vacunarlos allí contra el tifo a todos. Dice, no te preocupes, que esa vacuna no hace nada, lo que da un poco de fiebre, malestar, pero vamos a tumbar a todos los muchachos que hay allí y no, para que no se dé la de eso. No hay espiritualidad allí. Y así mismo fue. La idea fue que ellos llegaron y dijeron, mire, venimos aquí porque un paciente que está en Manzanillo
está ingresado allí, dijo que él pasó por aquí, defecó a la orilla del arroyo y el hombre tiene tifo. Hay que vacunar a todo el mundo. Mm. Y el agua del pozo no se puede usar. Pero hubo un hermano que tenía una pipa Mira atrás. y trajo una pipa de agua. Dios provee. Y allí todo el mundo, gloria a Dios, nos vacunamos todo el mundo. Yo tuve que vacunarme también. Mm. Se dio la actividad. Aunque estaban la gente con la fiebre y con las cosas, fue una bendición la actividad aquella. Es decir, una cosa tras otra. Una cosa tras otra estaban haciendo. Interrumpir el trabajo. Ya todo esto, pero hubo un día donde yo fui a un retiro de jóvenes y para mí ese retiro fue el inolvidable. Para mí fue el más grande porque ahí fue donde yo tuve la primera experiencia con Cristo. Recuerdo estaba predicando el pastor Jorge Wilson, tremendo siervo de Dios, y aquella predicación me impactó de una manera que yo no pude mantenerme allí en el templo. Y tuve que ir, y fui, y el llanto no lo podía contener. Y sentí algo que Dios, me vino a mi mente el pasaje de Pablo cuando estaba ahí en camino a Damasco, y le dijo, ¿por qué me persigues? Y yo sentí que Dios me decía, ¿por qué haces esto a mis hijos? Yo te amo. Mis hijos lo que te han dado es amor, tú lo has visto. Y todo aquello fue algo impactante en mi vida. Y al ver que en realidad la esposa del pastor, yo era como, me quería como un hijo. Yo vivía en la casa casi del pastor ahí, porque ese era el objetivo, estar viviendo casi metido todo el tiempo ahí. Jorge, a partir de esa experiencia, tú empezaste ya como a pensar cómo yo salgo de esto. A partir de esa experiencia yo sabía que no podía decir que yo había tenido esa experiencia. A la gente de A seguridad. mis oficiales que me atendían como tal. Tú no podías decirlo. Yo no podía decirlo, porque eso ya sería... Pero Eso era algo que a la siempre... misma vez tú decías, bueno, ¿y cómo yo salgo de esto? Pero Entonces, tú no podías salir. ¿cómo iba a salir? Entonces, conocí a mi esposa, me casé con ella. No le pudiste decir nada. Ella no sabía que yo era de la Ciudad del Estado. Una muchacha que era cristiana, que se había criado en el Evangelio desde chiquita. Y cuando ya estábamos casados, empezaron algunos problemas, que yo tenía que llegar a veces tarde porque estaba en una casa de contacto, salía del trabajo y tenía que ir a la casa de contacto para hacer informes o recibir algunas orientaciones. Y empezaron a haber problemas entre nosotros, entonces ellos me dieron una tarjeta para un hotel, una habitación en un hotel, el Sierra Maestra, y me dijeron, lleva a tu esposa ahí, esta habitación es para que pasen ustedes allí. La noche, ya nos habíamos casado. Y cuando llegamos, que yo abro la habitación, estaba el jefe de la seguridad del Estado Mayor. ¿Pero tú estabas con tu esposa? Ya yo estaba con ella, yo iba con el cita. Okay. Y dice, llévamela ahí que vamos a conversar con ella. Estaba el jefe y el oficial que me atendía. Y tenían una mesita ahí y una planilla. Y le dicen, bueno, mire, es un compañero nuestro, nosotros no la queremos utilizar a usted en nada, solamente que nos guarde silencio. Aquí hay un juramento, usted me firma este papel, y es un juramento de guardar silencio. Si algo usted habla, una traición a la patria. Es una traición y tomamos las medidas que ya usted puede saber. ¿Qué manera de enterarse ella eso? Óigame. Pero bueno, ahí supimos también que yo hablé con ella y yo le dije que yo me había cambiado. Yo quiero, Jorge, ahora en el próximo segmento que vamos a tener, que tu esposa nos diga qué fue lo que ella sintió en ese momento, porque nadie mejor que ella para que diga eso. Pero antes de ir allá a ese segmento, déjame hacer un poquito más de énfasis en lo que pasó en tu vida. Ya tú piensas que en este momento ya tú habías sufrido una conversión en tu vida. Sí, ya había habido una conversión en tu vida. Ya me había convertido realmente. Y pensaba también, digo, bueno, si yo no me puedo convertir y después sentí el deseo de servir a Dios. Pero yo no puedo servir a dos señores. Pues la palabra me enseña que no puedo servir a dos señores. Ya yo estaba haciendo aquel trabajo, pero me estaba afectando psicológicamente en todos los aspectos. Entonces ahora cuando ya tú oías, por ejemplo, al predicador, al pastor predicar,
ya la cosa era diferente. Ya era diferente, era algo que me alimentaba. Mm. Ya, y le di gracias a Dios porque Él usó, porque de otra manera quizás no hubiera conocido al Señor. Mm. Y a veces lo miré desde el punto de vista que ese era el plan de Dios para con mi vida, para conocerlo a Él. Yo veía las predicaciones que era en cada servicio era un alimento espiritual para mí. Porque a todas estas, Jorge, tú vivías en un tormento. Es decir, tú tenías una cara en la iglesia, tenías una cara delante de las autoridades, tenías una cara delante de tu familia, Sí, Señor. delante de tu esposa, de tu mamá. Es decir, tú vivías en un tormento. Yo me imagino que tú estabas hasta bajo medicamentos, me imagino. No, a veces, ya después a veces yo cogía y me inyectaba, me daba unos dolores de cabeza tremendos. Aquello y hasta me inyectaba y para olvidar un poco las cosas, dormir y olvidarme un poco del mundo así. Así que tú piensas que la vida de una persona que trabaja para seguridad del Estado es una vida donde la persona se siente así. Se siente alterado completamente. Alterado, con una ansiedad. Espiritualmente no vive. No sabe qué. Es decir, cómo salir de un hueco, porque está como un torbellino. Y yo quiero, Jorge, que tú uses un minutico, antes de terminar esta primera sección, después vamos a seguir con la segunda sección. Un minutico para decirle a las personas que están escuchando, puede ser aquí en Miami, puede ser en Cuba, puede ser en cualquier parte del mundo, no sabemos, que están trabajando quizás en algo parecido. Para tú decirles de primera mano, porque tú lo sentiste, tú lo viviste, tú lo sufriste, cómo esa persona puede encontrar paz, cómo esa persona puede encontrar tranquilidad en medio de ese torbellino. Y si tú quieres, puedes dirigirte a esta cámara aquí y manifestarte. Yo le aconsejo a aquellos, sé que quizás algunos me estén viendo y que en algún momento estén pasando por esta situación. La única manera en que usted puede transformar su vida es buscando a Dios. Dice, buscadme y me hallaréis. Mi experiencia fue perseguir a la iglesia, pero me encontré con Cristo. Él transformó mi vida, me dio un nuevo sentido a mi vida, un nuevo pensar, a ver la vida desde otro punto de vista, a lo más sano, de amor, de paz, de amar a mi semejante. Aquellos que quizás a lo mejor estás persiguiendo y estás haciendo y que a lo mejor lo estás sintiendo involuntariamente, lo estás haciendo involuntaria porque no